Entonces, para, digamos, como retomar esta muy, muy, muy pospuesta historia de bienales y macroeventos, pues básicamente voy a recuperar como parte de lo que mencioné respecto a la presentación, pues la organización de un libro, que venía a ser como un reader, como un documento que dé cuenta de los procesos de consolidación de las bienales que se dio. Este libro se publicó hacia 2009 con motivo de la Bienal de Bergen y el libro lo que hacía era reunir documentos relacionados con la experiencia de la configuración de una bienal. Digamos que dentro de la lectura que hice y de lo que ustedes me aportaron a lo largo de varias conversaciones que hicimos, revisando sus propuestas de proyectos positivos, que sí, básicamente, ustedes son la generación, hacen parte de esa generación que evidenció el cambio de importancia de este modelo. Para ustedes no resulta tan importante, no es tan preeminente la Bienal como la Feria de Arte, y en ese sentido voy a tratar de cruzar esta contextualización de procesos de configuración de bienales como modelos de exposición internacional con la neoliberalización del museo como una entidad más dedicada, más que dedicada a la investigación en torno a procesos de configuración, de construcción, de desarrollo de prácticas artísticas o culturales, a museos de gestión de marca. En ese sentido, voy a pasar de entonces de la lectura en torno al libro de, de Bergen Biennial Conference a artículos de una autora que en lo personal les recomiendo bastante, que se llama Xintao Wu. Esta autora tiene varios textos publicados en la New Left Review. Dos de ellos, voy a trabajar con dos de ellos, con Bienales Sin Fronteras y con Abrazando la cultura del emprendimiento, instituciones culturales desde la década de los 80. Esto lo voy a acompañar con un texto de Alejandra Gabriela Panozzo que se llama De dirigir a gestionar en los museos, estudios sobre dos casos argentinos. Este último documento es un artículo que Panozzo publicó en la revista Kepes de 2019. Digamos que con esto, insisto, pretendo como establecer un balance para que noten como la transformación respecto a modelos de eh, administración de la curaduría, es decir, donde la labor del curador queda subsumida en un organigrama donde el curador hace parte, integra una organización más dedicada hacia la proyección corporativa, el museo como marca, el museo como empresa, que a la proyección investigativa. En ese sentido, cuando ustedes en muchísimos casos se quejan, pues si en la ASAP tuvieran una clase de gestión, esa queja se traduciría por ahí. La queja que ustedes tienen respecto a la inadecuación de los procesos de formación que reciben en la academia respecto a lo que sucede en el mundo real, en gran medida la podrían entender a partir de ese cortocircuito que se da, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 70, donde los museos, insisto, pasan de ser instituciones de patrimoniales, perdón, instituciones de recopilación de patrimonio, de objetos, objetos o trazas o vestigios de procesos culturales o históricos que resulten de interés para el contexto, para la nación, para la entidad, pero, perdón, para quien decide acometer la organización del museo, esa figura, ese rol institucional del museo, a partir de la segunda década de 1970 cambia a el museo neoliberal, el museo en expansión, donde básicamente lo que se va a tratar es de convertir al museo en una marca. En ese sentido, dentro de ese contexto, la formación en artes que se brinda en un espacio como la ASAP está en un espacio intersticial donde por un lado se da una formación cercana a las bellas artes, a la
cualificación y el perfeccionamiento, mejor, de sus habilidades técnicas, por otro lado el perfeccionamiento de sus habilidades argumentativas, y todo esto entra en choque con las prácticas neoliberales de la gestión institucional cultural actual. Ahí en ese punto, en ese choque precisamente es donde, y es lo que encontraba y lo que destaco de los trabajos que ustedes presentaron. Ustedes, más que sentarse a llorar como soy pobre, vivo lejos y jamás voy a trabajar en un museo porque no soy heredero y porque no sé inglés, ustedes, más que quedarse en esa cadena sin fin de lamentaciones, lo que trataron de plantearse fue propuestas, intuyendo incluso esta configuración institucional, plantearse propuestas para precisamente ver cómo operar en medio de esa expansión abusiva de la lógica emprendedurista corporativa, o llamarla para llamarla con los términos del gobierno actual, naranja. Entonces, retomo en torno al libro de Bergen Biennial Conference. Eh, Básicamente, la pregunta respecto a la Bienal, a la organización de la Bienal como un encuentro de arte o de prácticas artísticas o de prácticas culturales provenientes de múltiples espacios, apunta a una lectura cosmopolita, donde la Bienal va a ser un evento donde va a coincidir lo mejor del arte de una época, para poder resumirlo, aunque voy a dar a lo largo de esta presentación, voy a dar una serie de múltiples o varias definiciones de lo que vendría a ser una bienal. Y en ese sentido, la Bienal ya trae un problema implicado, y es que la Bienal se pretende un evento con espíritu cosmopolita, pero este evento con espíritu cosmopolita va a tener la dificultad de que va a ser realizado en un contexto cargado histórica y socialmente, donde las propuestas pueden caer muy mal, pueden aterrizar como un ovni y pueden ser recibidas con rechazo, o ni siquiera recibidas como esto es problemático en términos de la formulación, pero sé que me entienden, recibidas con indiferencia en los contextos a donde llegan, porque básicamente los artistas que aterrizan, los curadores que aterrizan en estas ciudades, pues básicamente no conocen las dinámicas culturales que operan en estas ciudades, y pum, meten, embuten, introducen a las malas su arte o sus prácticas curatoriales. En ese sentido, ese cortocircuito cultural ha sido identificado y se convierte en una problemática a resolver por parte de quienes se encargan de la gestión de estos eventos. No tanto las cámaras de comercio, las instituciones culturales, las ONGs, el tercer sector del que nos va a hablar Chintao Wu, las fundaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieren participar en la gestión de estos proyectos. No solamente ellos van a meterse en esa problemática, de hecho ellos van a administrar la Bienal como una empresa, más quienes se van a meter en esa problemática son las personas encargadas de la curaduría, quienes van a tratar de establecer sobre todo vínculos como a nivel de lo conceptual respecto a cuál es mi práctica, con qué artistas voy a trabajar y por qué voy a trabajar con ellos en la ciudad sede de esta Bienal. En ese sentido, esa separación de ese organigrama ustedes la pueden ver, por ejemplo, respecto a la configuración de todas las versiones que se dieron de Arbo hasta su muerte durante la pandemia. Desde el momento en que fue creada esta feria para Bogotá, la Cámara de Comercio establecía claramente una operación bifronte de dos cabezas. La primera tenía que ver con la administración de la marca del evento, correspondiente entonces está a la Cámara de Comercio de Bogotá, donde básicamente el interés es promover esta marca, enseñarle a la audiencia bogotana y colombiana por efecto de rebote que ese es el espacio donde se va a encontrar el arte contemporáneo, lavarle el cerebro a las personas que quieren aspirar a estudiar arte, para que connoten esa feria como el único escenario donde van a poder obtener resonancia a nivel profesional. Y por otro lado, la otra cabeza, que sería la de la organización de los contenidos, la de la gestión de los contenidos, y creo que aquí
la palabra gestión va a aparecer de una manera reiterada porque pues básicamente lo que van a hacer los curadores acá es administrar los efectos de los contenidos de los eventos que propongan. En ese sentido ya operaría la figura tradicional del curador, del investigador en artes, del historiador de artes, del crítico, pero que no puede hacer crítica en su selección, quien va a determinar, por ejemplo, los contenidos, temas y enfoques que van a integrar esta estructura. En ese sentido, cuando ustedes iban a Arbo y no, sentían que nada rimaba con nada, que por un lado iba una exposición llamada Sitio que buscaba intervenciones de sitio específico en un espacio transitorio, por otro lado había algo así como prácticas cercanas a lo educativo en el parqueadero de hijos de coleccionista, donde básicamente había artistas con maestría y doctorado encargados de cumplir labores de sala cuna, donde por otro lado hay una exposición que se denominaba referentes, que atendía como a la pretensión histórica. Cuando ustedes miraban toda esa estructura decían como, ¿qué putas es la curaduría de este árbol? Y en ese sentido, si fueran al año siguiente, podrían repetir la pregunta y así sucesivamente. Y ahí ese cortocircuito que ahí tiene que ver sobre todo, insisto, por la prevalencia del modelo administrativo de los que dan la plata, Cámara de Comercio de Bogotá y los brutos con dinero que están encargados de promover este modelo, básicamente seniors, básicamente ancianos, básicamente viejos que integran juntas directivas de empresas que consideran que arte es el modelo señorial y el modelo figurativo y el modelo de productos que no tienen ningún tipo de carga problemática hacia lo crítico o lo político, y por otro lado curadores que perfectamente pueden ser activistas, pueden desarrollar labores supremamente serias a nivel de investigación académica, pero pues que básicamente no logran resolver el problema de trabajar para una junta directiva configurada por penes blancos, gordos, de clase media alta o de clase alta, que les imponen criterios de exhibición. Por eso esa feria, igual otras ferias, están esquizofrénica en su configuración. Y en ese sentido vuelvo. Es esquizofrénica porque el modelo administrativo, sobre todo el establecer una marca, un escenario, un evento que haga coincidir durante un tiempo específico a una gran cantidad de personas, que genere recursos, que genere atención, que posicione a la ciudad y que por lo mismo, digamos, por acumulación de todos estos procesos, termine definiendo, convirtiéndose en el escenario, comillas, exclusivo de visibilización de lo contemporáneo. Ese modelo entonces ya venía desde las bienales, y en ese sentido ese modelo tiene un problema, y es que si se va a acudir a la periodicidad, y el mismo nombre de bienal da cuenta de ello, si se acude a la periodicidad como una categoría para configurar este proceso de exhibición, la necesidad que va a haber respecto al público es la de constantemente atraer su atención. ¿Cómo hago que estas personas que vinieron hace 2 años a mi bienal vuelvan de nuevo? Y en ese sentido se va a hablar de un continuo apetito del arte como experiencia. Entonces la bienal va a pasar, y en ese sentido va a convertirse en el escenario privilegiado de las exhibiciones de arte posmoderna, o que se podría llamar como arte posmoderno o posconceptual. Aquí los prefijos van a abundar. Respecto a esa neurosis que va a tener la organización de la Bienal, como ya la gente vino hace 2 años y necesitamos que repita dentro de 2 años después, entonces lo que vamos a hacer es promover las experiencias a nivel de que aquí van a vivir situaciones, van a ver objetos, van a haber situaciones u objetos. Va a ser entonces una definición bastante fenomenológica. Las personas, el público se va a enfrentar a experiencias que antes no había enfrentado, como que el espacio de la Bienal o el espacio de la feria, aquí ya podremos hacerlos casi equivalentes, el espacio de la Bienal o el espacio de la feria van a ser casi laboratorios de experiencias donde la gente va a vivir situaciones que en otro lado no viven. Y en ese sentido, esa lógica del apetito por el arte como experiencia va a llevar a la potencialización, y en ese sentido me parece saludable, digamos que ahí, a diferencia de una lectura más extremista respecto a los efectos nocivos de esta situación, a mí me parece que esta situación
enriqueció y amplificó los escenarios para producción de arte, superando pues los marcos de las bellas artes o del arte moderno. Entonces este apetito del arte como experiencia, repito, le dio ventaja y le dio una gran cabida a prácticas como la del performance, artes del tiempo, videoarte, videoinstalación, arte que se puede transmitir a través de ondas, bien sea de radio o televisivas, hoy en día a través de plataformas digitales, permitió entonces el expandir el área de acción de lo que denominaríamos arte contemporáneo. Entonces ese es como un elemento a favor dentro de todo este escenario que va a atender a la corporativización, a la neoliberalización de la práctica artística. Ahí creo que hay como un punto a favor respecto a todo este fenómeno. En ese sentido, entonces, la Bienal de Venecia se establece como la gran madre de esta estructura y básicamente esta gran madre va a operar bajo tres lógicas: arte, turismo y desarrollo industrial. En ese sentido, cuando ustedes miren una bienal, un festival de cine, sí, una bienal, un festival de cine o un festival que reúne intelectuales, estoy pensando como en el High Festival, por ejemplo, ustedes pueden connotar la presencia de diferentes intereses, el del reitero, el del arte, el del turismo y el del desarrollo industrial, que se articulan en ese evento. Creo que ahí el modelo privilegiado podría ser el de High Festival, porque de hecho es una marca. Es decir, hay High Festival Ipiales, High Festival Yopal, High Festival Ciudad Bolívar, High Festival Cartagena, y lo que van a notar es que esa marca, esa empresa perteneciente al tercer sector, esa ONG, la fundación encargada de hacer iFestival, lo que va a hacer es articular una lógica de arte, turismo y desarrollo industrial, donde el arte va a ser la provisión de contenidos. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿A quién vamos a traer para que muestre, estrene, lance su libro, estrene su obra, haga su presentación? ¿Qué vamos a hacer con el público que llega? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos millones de espectadores que van a venir a nuestra ciudad para ver a esta persona haciendo esto? ¿Y cómo vamos a integrar la riqueza a nivel de patrocinio, sobre todo, de quienes quieren apoyar este tipo de eventos? Lo que ya hablaba con ustedes respecto a, por ejemplo, Fotomuseo y los 7 millones de logos que acompañan la publicidad del evento, y donde pues básicamente importan más los 7 millones de logos que las personas que integran el evento. En este punto, entonces, eh, vuelvo a la Bienal de Venecia. Esta Bienal de Venecia opera como una exposición de arte internacional donde se busca sobre todo cualificar espacios, escenarios, edificios, pónganlo, lotes locales, bodegas, respecto a una posible especulación inmobiliaria. En ese sentido, por ejemplo, si comparan Bienal de Venecia con Arbo, el problema que tiene Arbo es que Arbo se concentra en un espacio donde la valorización en términos de valor del lote, del metro cuadrado, está suspendida, está congelada, pues porque es un Corferias es una acumulación de bodegas donde se pueden hacer múltiples eventos, no importa de cuál se trate. A diferencia de ellos, lo que hizo la Bienal de Venecia fue ubicar en diferentes espacios de una ciudad en decadencia, esto no lo pierdan de vista, ubicar en diferentes espacios pabellones o locales, lotes, lugares donde se pudiera reunir arte de diferentes países, obviamente países organizados en torno a la lógica imperial, ¿no? Es decir, no había lotes para el arte de Latinoamérica, no había lotes para el arte de Oceanía, no había lotes para el arte de África o Asia, había lotes para el arte de los países que estaban configurando la esfera imperial, pues que se volvió mierda en la Primera Guerra Mundial y que en la Segunda Guerra Mundial se resolvió a partir de tres ejes, perdón: los Estados Unidos, Europa Atlántica, Europa Oriental. Entonces, en ese sentido, la Bienal de Venecia también permite entender, si ustedes lo quieren ver así, permite entender como la puesta en juego en un escenario cultural de dinámicas de tensiones políticas. Digamos que si ese modelo operara hoy, por ponerlo, por tratar de actualizarlo, si ese modelo operara hoy en una bienal, en una ideal bienal de Venecia que se realizase
en esta ciudad. La ciudad de Venecia sería como el escenario neutral donde se encontrarían varios modelos de imperio. En este caso sería el modelo de los Estados Unidos, imperio en decadencia, el modelo chino, imperio en auge, el capitalismo liberal y las prácticas artísticas que admite, el capitalismo de Estado y las prácticas artísticas que admite, y otros satélites alrededor. Rusia tendría un pabellón mucho más pequeño, Europa tendría un pabellón pequeño casi del mismo tamaño del de Rusia, y el resto vamos de paseo o logramos participar porque estamos dentro de ese escenario de networking de redes que se establecerán del sur global hacia el norte global, pues para poder hacer parte de la fiesta. En ese sentido, entonces, en 1906, Giuseppe Volpi funda la compañía italiana Grandi Alberghi, que es como, otra vez, una entidad del tercer sector que no es ni productora de bienes ni productora de servicios, sino que opera en torno a la administración de recursos que llegan desde afuera para realizar eventos que después van a generar riqueza a nivel de, sobre todo, turismo. Este sujeto funda esta entidad y esta se mantiene como en hibernación hasta la década de los 30 cuando, el fascismo empieza a ascender. Entonces la lógica de arte, turismo y desarrollo industrial respecto a la Bienal de Venecia no tiene que ver con la promoción de la expresión, de la libre expresión de los artistas modernos que están apareciendo, sino tiene que ver con una estrategia de propaganda de Estado, o sea, otra vez Mussolini, fascismo. Hacia 1932 Venecia está hecha una mierda, ha declinado como un entorno urbano, y Volpi tiene necesidad de reactivar sus hoteles. Y en ese sentido se inventa el Festival de Cine de Venecia. En ese sentido, ya 2 años antes, en 1930, se había empezado a hablar de la Bienal, y la Bienal de la que se había empezado a hablar fue creada como un concepto para mostrar lo más avanzado del arte contemporáneo italiano en Venecia. Es decir, hacia la década de 1930 ya se está estableciendo este modelo de exhibición de arte contemporáneo y corporativo, y este modelo 2 años después revienta con la, sí, decirlo sin ironía, con la iniciativa privada de un hotelero que necesita reactivar sus hoteles y dice, pues listo, para hacerlo vamos a traer divas, vamos a hacer estrenos de cine, vamos a desarrollar el Festival de Cine de Venecia. Ahora bien, en ese sentido entonces aparece la Bienal, pero no solamente aparece como un vehículo de iniciativas que hoy llamaríamos neoliberales, sino que aparece como un vehículo de iniciativas, sí, altamente vinculadas con la política del contexto, pero también vinculadas de alguna manera, estableciendo links, estableciendo hilos con la producción contemporánea de su tiempo. Entonces, este modelo administrativo se plantea de manera ambigua, como altamente relacionado con, hablemoslo en términos de activismo actual, como con organizaciones, entidades, nombres encargados de explotar a minorías, grupos raciales, etcétera, pero también un escenario que tiene una altísima, que ha ganado, que posee una altísima visibilidad mediática, donde la participación de artistas que den cuenta de esas problemáticas de persecución de minorías, exterminios étnicos, desarrollo de guerras a nivel estratégico para cualificar procesos del capital, ahí ese escenario se considera como privilegiado y artistas empiezan a participar en él. Entonces, en ese punto, Charlotte Bidler vendría a decir que la Bienal va a buscar entonces, más bien, que toda Bienal, no la Bienal, porque sería la categoría Bienal, sino toda Bienal, digamos, si ustedes hacen una Bienal como la Bienal de Bosa va a tener que caracterizarse por establecer una especificidad, como qué diferencia hay entre la Bienal de Bosa y la Bienal de Suba, y qué diferencia entre la Bienal de Bosa, la Bienal de Suba y la Bienal de Venecia, cómo vamos a operar. Y en ese sentido, el cómo vamos a operar va a apuntar a cuáles son nuestras intenciones políticas, cuál va a ser el tejido económico con el que vamos a trabajar y cuál va a ser el tejido cultural con el que vamos a trabajar. Y en ese sentido, el resolver esas preguntas va, y aquí vuelvo como a la hipótesis global que engloba, la hipótesis que engloba esta electiva. En ese sentido, siguiendo como la afirmación de Charlotte Bidler,
la Bienal viene a ser un estudio de caso, así como cada curaduría es un estudio de caso, el modelo de cada Bienal como estudio de caso viene a operar acá y la Bienal como evento podría articularse como como un elemento más, como un elemento muy importante dentro de la configuración de lo que hoy consideramos historia del arte. Para construir, en ese sentido redondeo, para construir una historia del arte que implique los avances del alto modernismo y la posmodernidad e incluso del contexto neoliberal, es necesario mirar lo que sucede en las bienales. Aquí habría que añadir, es necesario mirar lo que sucede en las ferias para entender qué lógicas de producción se están dando en términos de intenciones políticas, vinculación de tejidos económicos, vinculación de tejidos culturales de ciertos contextos. En ese punto, por ejemplo, sí, a pesar de lo estéril que sea la experiencia social o lo estéril que sea la experiencia intelectual de visitar una feria como Arbo, una feria como Maco, una feria como Arco, allí se están presentando, se están dando situaciones que es necesario contemplar para saber hacia dónde van las artistas, de qué se están alejando, cómo operan en términos de relación institucional o corporativa, hacia dónde quieren dirigir su práctica. En ese sentido, entonces, aparecen eh, procesos cercanos a la bienalización. La documenta va a estar ahí como va a mencionarse como ese gran laboratorio de arte contemporáneo que va a marcar, de hecho, hacia 5 años, hacia el futuro, o sea, hacia un lustro. La documenta va a anunciar el arte que viene en ese sentido. Entonces, el determinar las bienales o documentas por su especificidad va a llevar a que en parte la labor de los curadores trate de inclinarse, en muchos casos sin éxito, hacia la experimentación respecto a qué tipo de bienal o documental vamos a hacer para, uno, denotar que es mía en el sentido de yo como autor le voy a dar una significación particular y en segundo lugar denotar que es una bienal actualizada. Entonces, ¿qué conceptos, qué procedimientos de reflexión teórica voy a incorporar en mi bienal o en mi documenta para que ésta se demuestre, sí, eh, pertinente con el tiempo actual? Es decir, si ustedes decidieran hacer una bienal como la Bienal de Bosa, con recursos de la alcaldía de Bosa, recursos de las empresas que tienen sede en esa localidad, y deciden hacer una bienal como Bienal de Escultura de Bosa, ahí estarían jugando con una contradicción de términos. El modelo de Bienal opera bajo ese, comillas, compromiso con el arte contemporáneo, pero resulta que si utilizan el modelo de técnica artística, Bienal de Escultura, estarían con un paso atrás en el modelo Bellas Artes o arte moderno. Entonces, están con un pie en la técnica, están con un pie en el modelo bienal. ¿Qué es lo que van a presentar? Lo mejor, lo más exclusivo, lo más valioso de la producción escultórica de la localidad de Bosa y el resto de prácticas que, con este modelo que les estoy mencionando de esforzarse por construir una especificidad, otros curadores podrían llegar a decir, no, no hagamos una bienal de la escultura de Bosa, transformemos el modelo, mantengamos los recursos de alcaldía, los recursos de empresarios, no, alteremos el compromiso con arte contemporáneo y no solamente trabajamos con los escultores que viven y producen escultura en Bosa, sino ampliémosla hacia, por ejemplo, otras técnicas, por ejemplo, otros grupos culturales, por ejemplo, temáticas políticas, por ejemplo, temáticas de debate actual para alterar la comprensión, otra vez, alterar ese compromiso con el arte contemporáneo, darle cabida a nuevos modos de hacer y por supuesto lograr presencia ante la mirada del público, presencia en medios, para que nos miren y vengan hasta Bosa a ver lo que hacemos. En ese sentido, entonces, es donde la Bienal, perdón, la Documenta 11 que se realizó en 2002 bajo la coordinación de un curador del que ya les he hablado y del que les recomiendo sigan su labor, ya murió, africano, nigeriano, Okubi Embesor. Básicamente en la Documenta 11 en 2002 que realizó Okubi Embesor, lo que va a hacer este curador es responder ante el modelo post
9/11, es decir, ante el modelo de la muerte o una de las varias muertes del optimismo neoliberal postmoderno, y a partir de ahí plantea una documenta con plataformas, es decir, la documenta de Kassel, como su nombre lo indica, se realizaría en la ciudad alemana de Kassel para reactivarla, para que el público fuera, para que la gente fuera a una ciudad alemana que estaba, pues nada, que era como un Chía, pero alemán. Y en ese sentido, o sea, cuando me refiero a Chía es como una zona sin ningún tipo de importancia a nivel estratégico, turístico o de interés, no tiene nada para ofrecer. Y dentro de ese modelo de reactivación, Ocubi Bessor dice, ok, listo, esta es la documenta de Kassel, estoy trabajando para la documenta de Kassel, pero no voy a limitarme a la sede de Kassel como espacio único para presentar mi trabajo, y básicamente porque pues Kassel es como una mierda. Entonces, esta mierda que va al final a terminar, esta ciudad de mierda, este pueblo de mierda que al final va a terminar recibiendo lo mejor del arte contemporáneo en los próximos 5 años, tiene que activarse de otra manera. Y lo que yo propongo, lo que yo, Ocubi Bessor, propongo es plantear 5 plataformas, 5 ciudades diferentes a Kassel en el mundo para integrar filósofos, politólogos, políticos, artistas, activistas, y en esa integración ponerles a hablar y al final sí mostrar o los resultados de ese trabajo o propuestas específicas, al final mostrar eso en el pueblito de Kassel. Entonces, Ocubenbesor plantea plataformas para trabajar en la ciudad de Lagos, en la ciudad de Nueva Delhi, en la isla de Santa Lucía, en la dupla Viena-Berlín y finalmente en la ciudad de Kassel como sede del evento. En Lagos, Nueva Delhi, Santa Lucía, Viena, Berlín y después, no, perdón, solamente en estos 4 escenarios se debatían diferentes problemas relacionados con la globalización, el auge de los fundamentalismos, la migración y la aquí vendría a ser, él lo llamaba creolización, como la criollización, sobre todo eso tenía que ver como para nuestra parte, ¿no? Como la isla de Santa Lucía, Centroamérica, Caribe, Latinoamérica, sur global, la criollización de contextos hegemónicos, donde por ejemplo nuestro intercambio cultural a partir de formarnos en países pobres, cualificarnos en países ricos y hacer carrera en países ricos, ese modelo iba a determinar una transformación, por ejemplo, de la comprensión y producción cultural de su tiempo. Esas lecturas entonces permitieron entender la Bienal, perdón, la Documenta 11 de 2002 como un modelo de Bienal diferenciado por su enfoque teórico sobre todo. En ese sentido, entonces, aparece sobre todo la lectura postcolonial como una unidad de medida para entender las bienales, esa bienal y las bienales posteriores, esa documenta y las documentas posteriores. Pero básicamente es una poscolonialidad muy poquito política. Es como si ustedes hicieran una exposición postcolonial en el Museo de Arte Moderno de Bogotá sin cuestionar al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Por ejemplo, como si ustedes trabajaran en el equipo de curaduría de Eugenio Viola, que no sabe español, y ustedes, teniendo en cuenta esa distinción cultural que en este país opera en términos de distinción de clase, entonces ustedes van a acercarse a hacer esa bienal postcolonial, pero ese pequeño detalle de que su curador no tiene ni puta idea del idioma de la ciudad, del entorno donde está trabajando, pues nada, operan a nivel de lo postcolonial. Eso pasó en gran medida con esa incorporación de esta línea teórica que en términos políticos era bastante pamblanditesca. Entonces, en ese sentido, esta idea de poscolonialidad difícilmente se oponía al canon modernista, difícilmente se oponía a lecturas políticamente correctas de lo que podría ser postcolonial. Entonces, como ya no seamos tan racistas ni exoticemos tanto el arte que no es hegemónico, pero metamos arte hegemónico porque necesitamos cumplir con una cuota, por ejemplo. Y en ese sentido, dejemos de lado agendas políticas y económicas bien problemáticas a nivel de lo étnico, de lo racista, de prácticas de políticas racistas y económicas. Entonces,
traigamos artistas que no sean problemáticos del sur global, ojalá de otro color, ojalá que el otro color se les note mucho, metámonos acá y no nos metamos en líos como con los contenidos de su obra, de sus obras. En ese sentido, sí, la aspiración teórica era la de llegar a abarcar lecturas actualizadas respecto, por ejemplo, a la reflexión postcolonial, pero la poscolonialidad solamente se veía en el cambio de color, o más bien en el incremento de color, lo diría Chintao Wu, en el incremento de color de las personas que harían parte de los generadores de contenido en este escenario. En ese sentido, entonces, el enfoque teórico de la poscolonialidad se tradujo hacia una posibilidad de pensar a través de la labor curatorial, como que curadores se acercan a esta teoría, la analizan, la aprenden y después de esto dicen, ok, con esto que aprendí, ¿cómo me voy a hacer curaduría? Ahí en ese punto, la posibilidad que se abre es la de preguntarse respecto a la actualización, el diálogo con disciplinas como por ejemplo las ciencias políticas o la filosofía y después la materialización de ideas adquiridas ahí, aprendidas ahí en procesos curatoriales, que insisto en muchísimos casos, y eso pues para desgracia del arte contemporáneo ha sido así, en muchísimos casos tienden a la caricatura o al irrespeto o al manoseo o a la instrumentalización de problemáticas políticas de múltiple calado. Por dar solo un nombre, miren porfa el problemático manejo de la política contemporánea de autores como Ai Weiwei, por ejemplo, que crisis que se presenta, el tipo está ahí sacando videos, haciendo porno miseria, recogiendo chalecos salvavidas de migrantes africanos muertos, sacándole foto o parodiando a niños libios muertos en playas europeas y a partir de ahí extrae un comillas supuesto arte de énfasis político o crítico o con un interés social que al final termina como derivando en meter a Ai Weiwei en los medios de comunicación, fin. Entonces, en ese punto, la pregunta respecto a qué hacer con la curaduría es la curaduría en procesos de bienales. ¿Matamos a la curaduría, la asfixiamos bajo el modelo de la administración? Entonces el curador simplemente está aquí para contribuir a enriquecer, perdón, a potenciar el modelo económico de nuestra ciudad. ¿O convertimos la práctica misma de la curaduría en un constante preguntarse por el qué hacer? Y esa lectura sobre todo la va a proveer la academia. Digamos que ahí, si ustedes quisieran irse por el lado de investigar los procesos de producción curatorial y las diferentes problemáticas que enfrentan, ahí ustedes estarían en un área de estudios relacionada con los curatorial studies, con procesos de especialización respecto a cómo se organizan exposiciones, cómo se hacen, en qué momentos, bajo qué circunstancias, para tratar de entender el saber hacer que se puso a prueba en X Bienal como estudio de caso. En ese punto entonces, ese saber hacer va a tener que ver sobre todo con la manera en que desde la academia se van a evaluar no solamente los procesos artísticos que se presentaron, sino también los debates que se provocaron, el cubrimiento de medios que se le hizo a estos eventos e incluso reacciones posteriores, reelaboración de la exposición misma, valoración de esta exposición en términos, por ejemplo, de recuperación de canon, entonces una exposición convertida en canon para realizar otras exposiciones, la posibilidad de que la curaduría misma de la Bienal se hubiera convertido en un ejercicio de experimentación a nivel de lo académico. Ahí lo que se va a hacer dentro de estos estudios curatoriales o estudios de curaduría es que se va a investigar la Bienal o la exposición, aunque me va a quedar con el modelo de Bienal, se va a tomar la Bienal como un escenario donde se ponen a prueba expectativas respecto a lo estético, pero no solamente, sino también expectativas respecto a lo político, expectativas respecto a lo económico. Y ahí en ese sentido, un gran ausente, sobre todo por su volatilidad, va a ser el público, como que se va a atender al modelo de la Bienal, se va a atender al edificio teórico que el curador
pretendió mostrar, pero el público va a ser como una pregunta constante respecto a qué tipo de público va a las bienales y no tanto qué tipo de público en el sentido de vamos a identificar como a estos profesionales blancos provenientes del norte global que hacen turismo de arte en ciudades, en barrios pobres de ciudades pobres de países pobres para entender lo más avanzado del arte contemporáneo o la respuesta que puede dar el público de esos barrios pobres, de esas ciudades pobres que recibe estas bienales como ovnis y simplemente o los sufren o los rechazan. Y en ese sentido la idea de la audiencia va a aparecer de manera cada vez más apremiante dentro de estas configuraciones curatoriales, pero esta audiencia que va a aparecer siempre va a aparecer como o idealizada o bajo el criterio de la expectativa, como para tratar de relacionar al público del barrio pobre con la Bienal y que no parezca que simplemente se está utilizando su barrio como un escenario para el turismo global. Y en ese sentido, entonces, el curador va a ponerse en la... va a seguir y va a convertir incluso en metodología la problemática de la traducción. ¿Cómo realizo traducción? ¿Qué voy a traducir? ¿Qué de lo que voy a traducir voy a hacer lo significativo para esta bienal? Y cómo en esta bienal voy a generar encuentros a partir de la manera, del modo en que yo entiendo la traducción respecto a ellos, ellas y ellas, a contextos sociales muy complejos donde la distinción individual blanca hegemónica de historia de arte, de bellas artes o de arte moderno ya no es eficaz y donde de hecho introducir esa lectura hegemónica puede plantear graves conflictos que pueden llevar, pues mandar a la mierda la Bienal y mi carrera incluso. En ese sentido entonces, autores como Carlos Basualdo, curador latinoamericano que también les recomiendo que sigan y de quien les recomiendo que busquen documentos, sobre todo respecto a ese primer auge académico de la carrera de Doris Salcedo. Digamos que Carlos Basualdo tiene un texto que realmente es bueno en el libro de Faidon, con el que se terminó consagrando a esta escultora hoy promotora del fajardismo, siempre tibia, tan tibia como fragmentos. Carlos Basualdo va a decir que la Bienal entonces es, sí, un espacio o evento de creación de visibilidad, pero un espacio que se organiza como creador de visibilidad o con la expectativa de crear visibilidad, pero a riesgo de que nadie reflexione sobre lo que se hizo visible. Es decir, la Bienal puede ser contemplada como la organización, lo voy a poner en términos del Salón Nacional de Artistas donde trabajé, la organización de una serie de exposiciones y presentaciones y conferencias en una ciudad durante 3 meses con los recursos de esa ciudad y los recursos de la nación. Esa ciudad era Pereira, donde se espera, y yo como parte del equipo curatorial también hacía parte de esa estructura neurótica, donde se espera que tanto el campo artístico de la nación se vea beneficiado como el público, ni siquiera el público, como la población que habita la ciudad de Pereira. Y el gran cortocircuito, el gran vacío que era cómo acerco a los pereiranos al arte contemporáneo que les voy a llevar. Y en ese punto, el gran riesgo que se cubrió era que nadie reflexionara sobre aquello que se hizo visible, sobre las exposiciones, los eventos, las conferencias, sino que la visibilidad obtenida pudiera darse a nivel del escándalo, como la obra que fue censurada, o la obra que fue retirada, o la obra que generó, no sé, dolor de útero en los Provida, o la obra que generó dolor de motosierra en los uribistas, etcétera, cosas que no pasaron. De hecho, esta bienal pasó, este Salón Nacional pasó en sentido mediático sin pena ni gloria, porque ese salón para cagada, sobre todo de quienes lo organizamos. Ese salón, después de que lo inauguramos, vino el plebiscito del no, ganó el no, y para el campo artístico la atención pasó a otro lado. Es como, ¿qué vamos a mirar ese salón de mierda? Este país decidió declarar otra vez su amor por la sangre ajena derramada. Entonces, siguiendo con esa lectura de la Bienal como un espacio
de creación de visibilidad, donde seguramente lo que va a pasar es que nadie hable de lo que se hizo visible, de lo que se mostró. Carlos Basualdo va a hablar de una posible, está entre comillas porque es como un concepto que lanza, pero no elabora muy bien, aunque podría hacerse efectivo en este contexto. Lanza una idea de ecología del arte, donde esta ecología del arte puede plantear una reflexión sobre la transformación de los roles de los diferentes agentes en el sistema cultural. El museo o los museos, aquí yo diría las instituciones culturales, la crítica y las galerías. En ese sentido, ampliando la idea de Charlotte Bidler respecto a la Bienal como un evento que sobre todo trata de construir especificidad, si sumamos a eso el criterio de Basualdo de la Bienal como un evento de creación de visibilidad, ahí bajo esa lógica, la Bienal como estudio de caso, la Bienal como un estudio de caso que va a hacer visibles ciertos contenidos a partir de ciertos prejuicios ideológicos, por ejemplo, ciertas perspectivas ideológicas, ciertos presupuestos ideológicos. Esta Bienal va a permitir en sí reflexionar sobre, y reitero lo que leí, la transformación de roles de los diferentes agentes en el sistema cultural. En ese punto, por eso vuelvo a lo que les decía antes, ¿vale la pena? Sí, meterle plata a los 80.000 pesos que cueste la boleta de Arbo o el... No, eso va a costar más, como el $500,000 que cueste la realización del Salón Nacional de Artistas en el Río Magdalena para entender cómo en ese momento, digamos, Feria de Arbo 2022, Salón Nacional de Artistas 2022, en ese momento operan distintos agentes del sistema cultural, instituciones culturales, crítica, galerías. Digamos que para el contexto colombiano la segunda parte ustedes ya la tienen saldada porque no hay, entonces no hay crítica, entonces nadie habla de ni puta mierda, listo. ¿Cómo operan entonces las instituciones culturales? ¿Cómo opera el comercio? Y en ese sentido, la atención que ustedes pueden presentarle a, por ejemplo, un evento como el Salón Nacional de Artistas, como estudio de caso para que ustedes investiguen en esa exposición o en ese ciclo de exposiciones, porque ese salón no va a ser como una gran exposición de arte contemporáneo en una bodega de onda que compró Cine Colombia con asesoría de José Ignacio Roca, sino va a haber como una serie de exposicioncitas en diferentes pueblos. Eso va a ser, creo, Garzón, Onda, Girardot, La Dorada, Mompox. Creo que por el Magdalena medio no van a pasar pues porque les echan bala. Pero digamos en diferentes puntos, digamos, escenarios disponibles para exhibir arte contemporáneo. En esos diferentes puntos va a haber microexposiciones que podrían dar buena cuenta de cómo en 2022 un equipo curatorial donde están como cabezas visibles la investigadora Yolanda Choice y la curadora Jimena Gama, cómo ahí se entiende los diferentes roles entre agentes del campo artístico, las artistas que están haciendo, las marcas que están haciendo, las galerías que están haciendo, cuántas galerías, por ejemplo, cuál fue la galería que más nombres puso en su exposición, las artistas con representación institucional que están haciendo, los colectivos de las ciudades sede que están haciendo allí, cómo se les incorporó o rechazó dentro de ese organigrama Salón Nacional de Artistas. Entonces, siguiendo con esta lectura, el tomar la Bienal como una oportunidad para evaluar la ecología de ese campo artístico, se recupera una lectura respecto a cómo en estas exposiciones se puede evidenciar la transformación de la idea de autonomía del arte. Digamos que si ustedes recuerdan sus lecturas de humanidades, las nociones de autonomía del arte cambian a lo largo del tiempo. No es lo mismo la idea de autonomía del arte que tenía Platón, no es lo mismo, esa idea de autonomía del arte que tenía Platón no es la misma que opera en el movimiento romántico alemán, no es la misma que opera en los libros de Teodoro Adorno en su teoría estética, no es la misma que operó antes de la pandemia, no es la misma que opera hoy. En ese sentido, para el arte de 2000, para identificar, aquí sería para convertir el motivo de investigación que dé cuenta de las transformaciones del arte contemporáneo que se hace en Colombia en 2022, una exposición como el Salón Nacional de Artistas permitirá ver cómo ahí la idea de autonomía se transformó, cómo ahorita la idea de autonomía puede admitir que, por ejemplo, un artista decida participar en el evento con una camiseta que diga
Banco BBVA, o que diga Banco Itaú, no, que diga Odebrecht, o que diga Centro Democrático. Y cómo el uso de la marca ya no se puede dar a nivel irónico, como me pongo la camiseta del Centro Democrático para ironizar respecto al paramilitarismo de Colombia, sino puedo utilizar la marca y debo, y aquí el problema es con el deber, debo utilizar esa marca porque el Centro Democrático me patrocina para realizar esta obra. Y en ese sentido la incorporación de lo corporativo se va a dar no de manera subrepticia como, ay, la camiseta que tiene Guillermo dice CO Demoa o sea, eso quiere decir como centro democrático. Debo suponer la lectura de ese logo erróneo que tiene Guillermo. O Guillermo Vanegas tiene una camiseta del Centro Democrático en una exposición de arte contemporáneo donde de hecho critica el Centro Democrático. Y seguramente ese segundo modelo va a operar, va a aparecer y el público, a través de la audiencia, puede preguntarse o no respecto a lo que está sucediendo. En ese sentido, les llamo la atención respecto a, por ejemplo, la manera en que en el Museo de Arte Moderno de Medellín circula la marca Levis. Como la marca Levis en el Museo de Arte Moderno de Medellín no solamente tiene que ver con logotipos regados en toda la señalética del edificio, sino que también tiene que ver con las prendas que le dan a los operarios, montajistas, vigilantes y guías se visten con ropa Levis. Es decir, ellos ya son portaestandarte de la marca, pero también, perdón, son portaestandartes de la marca de la corporación Levis, pero también integran la marca Museo Arte Moderno de Medellín. De eso hablaré cuando llegue a Chintaobu. Entonces, simplemente como para cerrar esta introducción, esa transformación de la comprensión de la autonomía del arte, desde esta lectura, puede tener tres etapas. La década de los 60, la década de los 70, la década de los 80, 90. Entonces, hacia la década de los 60 aparecería un arte postminimalista. El artista también era curador, pero también era crítico, y el choque que se daba era entre la esfera privada y la esfera pública. Sobre todo, estos artistas, curadores, críticos, tenían la solvencia suficiente y carecían del complejo de inferioridad que en la década de los 80, en los 90 y hoy predomina de una manera bastante agresiva, es que ellos consideraban que podían producir sus obras, podían organizarlas, podían darle sentido argumentativo y podían hablar sobre procesos de producción cultural de su propio contexto. Miren, por ejemplo, los textos de Joseph Kosuth para dar cuenta de lo que reconocemos ahora como arte conceptual, lean los textos críticos de Bernardo Salcedo para tratar de entender la transformación de arte del alto modernismo al primer posmodernismo en Colombia, donde Bernardo Salcedo, utilizando su nombre propio, roles inventados, huevoneándole la vida a críticos, huevoneándole la vida a artistas, huevoneándole la vida a instituciones, planteaba un perfil en términos de crítica de arte respecto a cómo valorar las transformaciones que se dieron en su contexto y cómo a través del humor, la parodia, la risa, el insulto, el escupitajo, evidenciar crisis de esa transformación de autonomía del arte en ese escenario. Hacia la década de los 70, ahí es donde empieza la neoliberalización, la curaduría se hace profesional, ya el curador deja de ser artista creativo, artista soñador y pasa a ser cada vez más administrador de empresas. En la década de los 90, está este curador ya convertido en administrador de empresas va a pasar a institucionalizar dos tipos de prácticas, la de el in situ y la relacional. Los curadores que incorporaron la lectura de lo relacional y del sitio específico dentro de las prácticas de la Bienal, dentro de las prácticas de Documenta, dentro de las instituciones culturales, fueron curadores que 10 años antes estaban aprendiendo a oler cocaína como Brooker y estaban aprendiendo a comprender la relación con el arte contemporáneo como la posibilidad de acceder recursos, de acceder a recursos, por ejemplo, de corporaciones interesadas en obtener publicidad permanente en espacios como los culturales. Y en ese sentido, ese curador creativo que hace exposiciones para alterar la arquitectura del edificio sede, para alterar la experiencia del tiempo de los espectadores, etcétera, se fue abandonando. Ese curador sería como un curador viejo, como un curador hippie, y a este se le va a reemplazar con otros que sobre todo van a estar como, bueno, puta, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo va la empresa que yo represento? ¿Cómo va la ciudad que yo represento?
y paró ahí.